Modelo humanista existencial. Introducción. Con la etiqueta de humanístico existencial se ha denominado en el área de influencia norteamericana. Esto podría abarcar enfoques que provienen tanto de la tradición fenomenológica existencial europea y del fenómeno americano de la psicología humanística. Desarrollo histórico. Surgió en contexto norteamericano en los años 60 y más tarde en Europa. Es fruto de múltiples influencias. Su desarrollo se ha realizado al margen de la psicología académica. A pesar de considerarse una tercera fuerza frente al conductismo y psicoanálisis, sostiene una falta de vocación paradigmática. Antecedentes filosóficos. En primer lugar, la fenomenología, que tiene origen en el pensamiento de Franz Brentano y su principal representante fue Edmund Husserl. Y en segundo lugar, el existencialismo. Ambos tienen raíces en San Agustín y Descartes. Análisis existencial. Su principal representante fue Binswanger. La aportación más importante que hizo reside en la incorporación del análisis de la estructura del deseo a la psicoterapia y a la psicopatología. Logoterapia. Frankl le da importancia radical a la pérdida del significado en la vida o vacío existencial. Antecedentes. Funcionalismo de James y Dewey con su visión del ser humano como ser activo, evolutivo y social. Conductismo intencional de McDougall. Influencia propia del psicoanálisis tal como llegó a Norteamérica de la mano de los neopsicoanalistas Karen Horney y Erich Fromm. Alfred Adler ejerció una importante influencia al menos en el pensamiento de Maslow. Los filósofos Paul Tillich y Martin Buber, financiados en los Estados Unidos, también fueron fuente notable de la inspiración. El antecedente más claro de la psicología humanista está en la escuela de la Gestalt, principalmente a través de Kurt Goldstein, quien trajo de Europa la influencia de Brentano. Formación del movimiento. Década de los 30. Se halla signos del desarrollo del movimiento humanista con las obras de Gordon Allport en 1937 y Henry Murray en 1938. En la década de los 40 aparecen las primeras aportaciones terapéuticas de Rogers en 1942 y las primeras propuestas de Maslow sobre la motivación. En la década de los 50 las tendencias cobran fuerzas. En 1961 dos hechos marcan el nacimiento de la psicología humanista. La primera es la constitución de la Asociación Americana de Psicología Humanista y la segunda la publicación de la Revista de la Psicología Humanista. En los años 60 el movimiento de la psicología humanista creció de forma notable. Al iniciar la década de los 70, la Asociación Americana de Psicología Humanista fue aceptada como División 32 dentro del APA. Biografía de los siguientes autores. Carl Rogers. Métodos, no directividad y confianza. Audiograbación de las sesiones. Teoría de la personalidad. Determinó las condiciones para el cambio terapéutico. Fritz Perls. Fundó su propia escuela de Gestalt. Junto con Moreno crearon el psicodrama usando la técnica autopsicodrama imaginario. Le dio la importancia a la técnica del juego de roles y el existencialismo y el budismo zen, que es el énfasis en vivencias, el aquí y ahora. Eric Berne. Cualquier hecho observable que se registre en el cerebro se asocia a un sentimiento, elabora un modelo de los estados del yo, serie de transacciones y juegos. Moreno introdujo el concepto de encuentro en el ámbito terapéutico, desarrolló el énfasis en la vivencia del presente, el aquí y ahora, y creó técnicas tales como la silla vacía y el juego de roles, que fueron recogidas por la terapia gestáltica, iniciador de la terapia de grupos y el creador de la sociometría. Wilhelm Reich. Intervención en los aspectos corporales musculares, limitando el diálogo verbal a aspectos relacionados con los ejercicios corporales propuestos. Vinculada a los conflictos con bloqueos energéticos localizados en el cuerpo. Alexander Lowen ha formulado una teoría de la personalidad basada en el desarrollo y tipología del carácter que sirve como orientación a su terapia. Fundó la bioenergética, fue una de las técnicas más difundidas en el seno de la psicología humanista. Conceptos básicos claves: autonomía e interdependencia social, autorrealización, búsqueda de sentido, concepción global del ser humano. Método terapéutico. Roger y los existencialistas reclaman en ocasiones la supremacía de las actitudes del terapeuta, dándole un peso a las técnicas en el proceso terapéutico.
Relación terapéutica. Está formada por la consideración positiva incondicional, que es la actitud de respeto y aceptación al cliente. La empatía se refiere a la actitud del terapeuta para poder expresar y comunicar lo que el cliente demanda. La congruencia vendría a ser la autenticidad del terapeuta para poder reconocer la empatía y que ésta sea genuina y real. Recursos técnicos. Esta considera lo que es el ambiente, la psicoteatralización, el tiempo, la fantasía y la técnica del espejo. Indicación del tratamiento y criterios de éxito terapéutico. El modelo humanista existencial se opone a la clasificación diagnóstica de los sujetos, en la cual Roger menciona que el cliente es el único que puede conocer de forma dinámica sus percepciones y su conducta. Los criterios de éxito terapéutico están definidos en la actualización, el crecimiento y la autenticidad. Anorexia según este enfoque. Forma de diagnóstico. Para poder realizar la terapia Gestalt, utilizando el principio diagnóstico fenomenológico, que se divide en experiencias que son neurótica, psicótica, límite. Esta experiencia es el llamado de una necesidad que parece de atrás, resultado de un pedido, de un reclamo. Entonces, en este enfoque, la anorexia es una experiencia más no patología. La forma de diagnóstico es siempre relacional, llamada co-construcción relacional en la experiencia del trastorno alimentario, donde terapeuta y paciente se sientan y van a construir una experiencia de alteración. Mientras que el paciente cuenta las causas y consecuencias de su malestar, el terapeuta lo entiende como un proceso creativo frente al dolor al que le está reclamando, que es el hambre de contacto y la capacidad de nutrirse, negándose así la paciente físicamente. Concepción psicopatológica. No se habla de un malestar, sino de una experiencia en base al pedido de algo, de un reclamo o una historia. La experiencia anoréxica, relacionado con la construcción de la experiencia femenina en la sociedad posmoderna, es un reclamo de las mujeres frente a la exigencia de la sociedad. Es la construcción de la identidad del género femenino que inicia con una ruptura en la adolescencia, porque está frente al ¿qué debo ser y cómo debo ser? Para los gestálticos tiene que ver con qué cosa absorbo del mundo y qué cosa quiero eliminar del mundo. Esto el paciente lo hace con tanto dolor y genera patología. Es la herida relacional entre la mujer y el ambiente, confuso, degenerativo, invasivo ante esto es lo que debe ser, esta es la figura que debes mandar. Esto inicia en el espacio primario, que es la familia. Los padres tienen la dificultad de envolverse en agentes de alimentación y nutrición psicológica, de que el paciente no cree que sus padres no lo reconocieran, no lo aceptan. La impulsividad, que la persona se siente en su propio cuerpo como si fuera su propia casa, no existe. Esta sensación se quiebra y nace la anorexia, necesidad de alimentarse del ambiente. Duración del tratamiento y justificación. Duración del tratamiento. La duración del tratamiento dependerá del tiempo en el que el paciente pueda reestructurar el síntoma de alimentarse física y psicológicamente. Esto podría tomar entre 6 meses a 1 año. La justificación. Se justifica en la empatía encarnada, la cual está basada en 2 teorías, la teoría de la mente y de neuronas espejo. Objetivos psicoterapéuticos. El objetivo psicoterapéutico es el aumentar el darse cuenta. Se debe explorar la experiencia para finalmente permitirse ser.